Pasamos a las mociones. Son 3 mociones. Sabéis que esta presidencia suele ser bastante flexible, pero tengo que hacer un llamamiento, como siempre, a la concreción y a la síntesis, tanto a la defensa como a la intervención por cada uno de los grupos, ahora que empezamos todas las mociones. Pasamos a la primera, que es presentada por el Grupo Popular, con registro 24.202, relativa a la nueva ley de educación, LOMLOE. ¿La va a defender, señor Tano? Sí, gracias, señor alcalde. En el día de hoy el Senado aprueba definitivamente la LOMLOE, la ley orgánica, la nueva ley orgánica de educación. Es una ley que ha roto cualquier consenso en política educativa. Es una ley que se ha tramitado de manera urgente, acortando plazos, en momentos además enormemente complicados, en pleno estado de alarma, hurtando los debates sosegados y necesarios que necesita una ley de esta importancia. Es una ley que no tiene informe del Consejo de Estado. Es una ley que no tiene informe del Consejo Escolar del Estado. Por primera vez en una ley de este calado, de una ley educativa, no se han escuchado en el Parlamento, como en otras muchísimas leyes, a expertos y representantes de la comunidad educativa, profesores, padres, alumnos, profesionales de la pedagogía, expertos en la materia. Es la primera vez que no ha habido ningún tipo de debate sosegado, de información sosegada en el Congreso. Y es una ley enormemente rupturista del pacto constitucional en materia educativa, porque suprime las libertades educativas consagradas en el artículo 27 de la Constitución española e impide a miles de familias españolas elegir la educación, el centro educativo donde quieren educar a sus hijos. Ignora competencias exclusivas del Estado establecidas en el artículo 149 de la Constitución sobre la regulación de las normas básicas del desarrollo del derecho a la educación y la libertad de enseñanza, además de la obtención, expedición y homologación de títulos. Dependiendo de cada comunidad autónoma, títulos generales, como pueden ser la ESO o el bachiller, van a tener modos de aprobarse o de obtenerse totalmente distintos en cada comunidad. Elimina la condición del castellano como lengua oficial del Estado y lengua vehicular. De una manera, yo diría que vergonzosa, en algunos territorios de España los alumnos van a tener enormes dificultades para poder educarse en español. Desaparece la demanda social como criterio a la hora de abordar la escolarización. La religión no será evaluable y desaparece la asignatura alternativa, lo que llaman la asignatura espejo. Es una obsesión de la izquierda española, el anticlericalismo. Luego todos llevan a los niños a los colegios concertados y de sacerdotes, pero luego sí. Miren ustedes entre su militancia la de personas que han estado educadas o que llevan a sus hijos a educar a colegios concertados católicos en este caso. Es una ley de verdad absolutamente sectaria. Subyace la intención de convertir la red concertada en una red subsidiaria y no en una red complementaria. A medio plazo intenta suprimir los colegios de educación especial que impedirán a padres pues, que elegir libremente si quieren educar a sus hijos en un modelo de colegio, en un centro de educación digamos habitual o en un centro de educación especial, porque hay miles de padres que prefieren ese modelo. Por tanto, es una ley que quieren imponer
a una gran mayoría de españoles pensando mucho más en su ideología, en ese proceso que han iniciado desde el Gobierno algunos de una modificación de las normas constitucionales y los valores de la Constitución del 77. Por eso yo creo que es una ley nefasta para la población educativa española. Hay que recordar que en este municipio hay varios colegios concertados y que la ley pone en peligro en el medio plazo la existencia y el futuro de los mismos. Por eso creo que era importante que se hablase en el pleno del Ayuntamiento de Mairena de una ley que va a afectar de manera importante a los jóvenes y a los niños de Mairena en los próximos años. Muchísimas gracias, señor Tano. Abrimos el turno de palabra. Señor Espinar, Grupo Vox. Pues claro que sí, claro que este gobierno quiere acabar con la concertada, con la educación especial y con la libre elección de los padres. Ya lo dijo la ministra, los hijos no son nuestros, no son de sus padres. Esto sigue la agenda ideológica, lo mismo que estaba explicando con el lenguaje, exactamente igual, es una agenda ideológica. Esto simplemente lo que busca es el control y el adoctrinamiento de los niños desde la educación de la infancia. Es así, es simple. Con respecto a la lengua vehicular del español, en este caso en Cataluña, que es el caso concreto que nos ocupa en este caso, pues esto no viene de ahora. De hecho, la última inspección, el alto comisionado hizo una inspección y de 500 y pico de colegios, solo 5 cumplían la ley actual del 25% que se estudiaran en castellano o español. Pero esto viene de antes. En ese sentido, yo culpo en este caso tanto al Partido Popular como al Partido Socialista. Yo recuerdo todavía el pacto del Majestic que llevó al gobierno Aznar, y fue entre Aznar y Pujol. Fue el primer comienzo de lo que fue la quiebra del castellano como lengua vehicular en Cataluña. ¿Por qué? Porque comenzó la normalización lingüística, que en realidad debería ser la cohabitación de 2 lenguas oficiales, y luego se convirtió en la imposición del catalán sobre el castellano. Y esto además se ha ido perdiendo porque a medida que se ha necesitado el voto a favor de los partidos independentistas, que no nacionalistas, pues recordemos que un partido nacionalista, el objetivo último es la independencia. Por lo tanto, son todos independentistas. Se ha llegado a conceder, a trocear la educación. Al final, lo que han conseguido es que no exista la lengua castellana en la práctica, en los colegios, y lo que se va a conseguir al final es tener un problema territorial cada vez mayor, porque igual que queréis hacer vosotros en el sentido de adoctrinar y controlar a la infancia, ellos lo están haciendo y llevan haciéndolo durante 40 años con la infancia catalana. Lo que se está consiguiendo que sea una fábrica de independentistas. Muchísimas gracias, señor Espinar. Señor Carmona, Grupo Ciudadanos. Gracias, señor presidente. Bueno, pues más allá de todo lo expuesto por los compañeros, con los que no podemos estar más de acuerdo, a nosotros el comentario que nos provoca es que volvemos a aprobar una ley con fecha de caducidad. Volvemos a presentar una ley inestable y que provoca una enorme controversia. Y además sometida a la alternancia política. No lo entiendo. O sea, una ley que atenta contra uno de los valores más importantes de una sociedad que quiere ser potencia de futuro, que es la educación y la formación de nuestros jóvenes, pues ya vuelve otra vez a nacer y a aprobarse bajo la inestabilidad, bajo la caducidad, bajo la controversia, y no entendemos nada. Nosotros seguimos sin entender absolutamente nada. Volvemos a jugar con el futuro de nuestros jóvenes. Muchas gracias. Gracias, señor Carmona. Por el grupo adelante,
Vale, pues la segunda, Grupo Socialista, la segunda. Bueno, pues empezamos la segunda. ¿Algo que apuntillar, señor Espinar? Nada. ¿Algo que comentar desde el Grupo Ciudadanos? Estamos en la segunda. Señor Tano, ¿alguna cuestión más? Nada. El Grupo Adelante, estamos ya en la segunda. Señora Abad. Sí, buenos días a todos y a todas. En el pleno de diciembre del año pasado hablamos de educación. Y hablamos porque tuvieron que venir aquí las madres de los niños de necesidades educativas especiales a reclamar un recurso que era un derecho para sus hijos y para sus hijas. Estos chiquillos llevaban más de un año sin un recurso fundamental para su educación. Entonces, precisamente, pues ya sabemos todos que quien gobierna en nuestra comunidad autónoma son las mismas personas, las tres derechas, que vienen hoy apoyando esta moción. La presenta el PP y la apoya Ciudadanos y la ultraderecha, que son quienes tenían la responsabilidad en ese momento de que estos niños y niñas de necesidades educativas especiales contaran con un recurso fundamental para su educación. Un poco después, en el pleno, no recuerdo si de mayo o así, volvimos aquí a hablar de educación porque nuevamente estos tres partidos de derecha suprimieron unidades en nuestro municipio. Unidades de la pública, el caso anterior también era de la pública. Entonces, yo creo que esto es muy gráfico porque por los hechos se conoce a las personas y a los partidos, ¿no? Se cerraron las unidades y cerradas se quedaron. Esperemos que la podamos revertir. Una vez más venimos a hablar de educación al pleno. Pero, ya digo, lo traen las personas que en su momento no defendieron las necesidades educativas especiales y en su momento no defendieron que no se cerraran estas aulas. Entonces, ¿a quién defienden estas personas? O sea, ¿qué se está defendiendo? ¿Qué se está queriendo? ¿De qué quieren que hablemos aquí? La LOMLOE viene a revertir los desmanes de la ley anterior. Es verdad que ahora, en esta última fase de aprobación de la LOMLOE, no se han hecho todos los trámites de participación que se debería haber hecho. Yo eso sí tengo que reconocer que el Partido Socialista tiene que avanzar en el tema de la participación. Lo siento, tenemos a los vecinos de Ciudad Aljarafe reclamando participación, en un caso más pequeñito, en un caso más grande como la ley. Es verdad que no se ha hecho la participación ahora, pero ojo, la ley Wert, si creó consenso, fue en las protestas. Con la ley Wert nos echó 4 veces a la comunidad educativa en pleno, con un gran número de personas apoyando de todos los sectores de la comunidad educativa. En eso sí alcanzó el consenso, en la gente, en la calle, protestando contra esa ley. Tuvimos 3 huelgas educativas y una marcha a Madrid, con un amplio consenso. Ahí sí hubo consenso, en contra. Entonces, es verdad que ahora pues, la LOMLOE viene a intentar paliar en la medida de lo posible esa falta de consenso que hubo en la bonanza de la ley Wert. Tengo que decir que es una moción tipo, que se os ha olvidado hasta poner Mairena del Aljarafe, tenía una rayita en el nombre del pueblo, pero bueno, eso es lo de menos. La LOMCE era una ley segregadora, una ley que la podemos resumir como un compendio de políticas neoliberales. Introducía una brecha importante en la igualdad de género, introducía una brecha importante en la igualdad de las personas con menos recursos económicos y realmente lo que se estaba era debilitando la escuela pública, que es la única garante del derecho universal a la educación de los niños y de las niñas españoles. Se concebía la educación no como un derecho, sino como un mercado. Y en ese concebir la educación como un mercado se clasificaba y se encasillaba a las personas en función de sus recursos económicos, en función de sus creencias religiosas y en función de que fuesen niños o niñas. Todo eso lo permitía la LOMCE. La LOMLOE viene a reforzar la perspectiva de la educación como un derecho, elimina los itinerarios rígidos, elimina la doble titulación en la ESO, reconoce e impulsa el fortalecimiento del sistema público como garante de la educación universal y nosotras, desde Adelante Mairena, nos reconocemos en ese impulso que se da a igualdad de género, a coeducación y a respeto de la diversidad afectivo-sexual.
Es la LOMCE la que, con su afán privatizador, rompió el status quo de leyes anteriores. La excusa, o no sé cómo llamarlo, de la demanda social, eso no está recogido en nuestra Constitución. No podemos confundir el derecho a la elección de centro educativo con la elección a que determinados padres que tienen la capacidad de pagar una cuota puedan elegir el centro educativo de sus hijos, sabiendo que esa cuota que se está pidiendo en los centros concertados sostenidos con fondos públicos está sirviendo para segregar, para impedir que niños y niñas cuyos padres no pueden pagar esa cuota no sean admitidos, o que inmigrantes no sean admitidos, incluso personas con necesidades educativas especiales no sean admitidos en esos centros, porque son centros que, aunque los mantenemos entre todos, solo los puede elegir un determinado porcentaje de la población que puede pagar esas cuotas, que no entendemos por qué tiene que haber, porque son centros sostenidos con fondos públicos. Entonces, ustedes meten ruido con el castellano para despistar, meten ruido y asustan a las familias con niños con necesidades educativas especiales diciendo que se está poniendo en riesgo la educación de sus hijos. No, se está pidiendo más dinero para las necesidades educativas especiales en los centros públicos, para evitar que las madres tengan que venir al Pleno a pedir los recursos por los que sus hijos tienen derecho. Entonces, relacionado con esto también quería decir la FP básica. La FP básica, si un niño o una niña de Mairena fracasa en el sistema educativo de enseñanza secundaria obligatoria, no tiene una oferta de formación profesional básica, pública y gratuita. Se tiene que ir o a pagarla si sus padres la pueden pagar, o se tiene que conformar con estar de bulto en un lugar donde no puede alcanzar los objetivos de su educación. Eso no es lo que nosotras queremos, por supuesto. Y eso es lo que tenía la LOMCE. Es verdad que esta ley es mejorable, claro que sí. Nosotras echamos de menos. No se ha bajado la ratio, que es una de las cosas fundamentales que pide la comunidad educativa para acabar con el fracaso escolar. Es verdad que no hay un compromiso fuerte por acabar con las cuotas en centros privados sostenidos con fondos públicos. Es verdad que se siguen manteniendo plataformas digitales, plataformas como Google, que están demandadas por vender los datos de los usuarios y siguen estando en nuestras escuelas. La ley no la ataca. Por todas estas cosas decimos que no es la ley que hubiésemos hecho, pero sí que mejora grandemente lo que había. Nos hubiese gustado un compromiso más serio con el tanto por ciento destinado a educación. La media en Europa es del 6%. Nosotros nos hemos quedado en el 5%. Hay que avanzar, hay que abordar un cambio profundo en la formación profesional en nuestro país. Hay que abordar el tema de la profesión docente. Hay que acometer cambios curriculares profundos, por ejemplo, devolver la filosofía, devolver la importancia de la filosofía, la importancia de las enseñanzas artísticas. Todo eso nos queda pendiente, hay que seguir. Hay una cosa que a nosotros nos duele y es que no se le da el protagonismo que merece a los ayuntamientos. Hay que seguir avanzando. Pero es verdad que la derogación de la LOMCE ha sido un paso muy positivo, aunque queda todo este camino que acabo de mencionar por andar. Lo que me parece fundamental es que no perdamos el tiempo y no en que si la lengua vehicular o no la lengua vehicular, y que de verdad luchemos por los intereses de nuestros niños y niñas y por su futuro. Ese es el futuro de España. Quienes defienden tanto el futuro de España, entre los que me incluyo, tienen que defender la educación de los niños y de las niñas, pero de verdad, sacando las zarpas de los empresarios de la educación, como ocurre en Andalucía, de la educación pública. Defendamos la educación de nuestros niños y niñas libre de mercantilismo. Y nada más, muchas gracias. Muchas gracias, señora Abad. Señora de Pablos. Este sí está, ¿no?
ahora. Sí, ahora. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Sí, da la impresión de que aquellos que han elaborado esta moción no se han leído bien la ley. Por ello voy a hacer un ejercicio de pedagogía y voy a intentar aclarar los supuestos. Efectivamente, la nueva norma deroga la LOMCE, modifica y moderniza la LOE, que era la que todavía en algunos casos estaba vigente, y este texto persigue posicionar a España en el nivel de los países con un mejor desempeño educativo según las directrices de la OCDE, tal y como plantea la Agenda 2030. Efectivamente, señora Abad, nosotros compartimos gobierno. Quiere decir que esta ley también está y sustentada y avalada por sus supuestos. El eje vertebrador de esta ley es la equidad. A partir de la equidad se han diseñado todos y cada uno de los articulados. Por supuesto, es garantista con la Constitución, estatutos de autonomía y la norma vigente. Miren ustedes, a mí me tocó en primera persona la ley Wert, me tocó en primera persona y fue la ley peor recibida en la democracia por todos los claustros, les puedo asegurar, y por el alumnado y por las familias. Efectivamente, fue capaz de sacar a la calle unas pocas de veces, organizar huelgas generales y, eso sí, a la comunidad educativa entera, no a un sector de la concertada con cierta manipulación como ahora mismo está sucediendo. Y eso es por algo. Es tan claro que todavía la ley Wert se tuvo que parar y estamos pendientes de qué pasa con las reválidas de cuarto o de segundo de bachillerato, que no llegaron a ponerse en marcha. Eso sí, distorsionó muchísimo porque el alumnado que le tocó esos cursos no sabía qué iban a hacer, no sabía cuál era su cuestionario, no sabía qué iban a hacer. Ha sido un verdadero desastre y nos ha movilizado a todos. Y voy a hacer una comparativa para que todos lo vean. Solamente por derogar esta LOMCE es bien recibida la LOMLOE. Claro que sí que es mejorable, es ostensiblemente mejorable. Sin embargo, es más justa, más educativa, más inclusiva y como es verdad que se cree en que la evaluación es lo fundamental, la Comisión Estatal de Educación y mediante el Instituto de Desarrollo Curricular se ha creado una vía para recibir y evaluar permanentemente esta ley. Dicen ustedes, aquí está la participación. Y voy a pasar por encima. La ley Wert fue aprobada en el 2015 por mayoría por un partido político. La ley Wert tuvo 11 enmiendas a la totalidad, tuvo 1.666 enmiendas, de las cuales fueron aceptadas 34. No hubo debate en la Comisión de Educación, redujo 3.600 millones de euros la partida, subió matrículas universitarias, dedicó el 4,2% del PIB, el más bajo de la historia. La ley CELA, aprobada por 11 partidos políticos. Forma parte de un compromiso que en cuanto salió la ley Wert firmaron 10 partidos políticos de que derogaban esta ley. Ha tenido 3 enmiendas a la totalidad, no 11, 3, cabe decir los partidos. 77 artículos se han modificado, 300 enmiendas se han aprobado. Ha habido año y medio de debate de ideas en la Comisión de Educación, de las que han salido 250 propuestas que se han incorporado a la ley. Y efectivamente sube el PIB al 5%. Es verdad que sería deseable mayor, pero está por encima del alemán, del portugués, del italiano, por decir. No está con el 4,2, que es el que tenemos hasta ahora. Nos vamos a hablar de participación, vamos a hablar de apoyo. Efectivamente, no representa probablemente al 100% de la ciudadanía y seguro que es mejorable. Por eso nosotros le tendemos una mano, tendríamos que llegar a un acuerdo por la educación.
tendríamos que llegar, lo tuvimos fácilmente con el ministro Gabilondo y ustedes no echaron, no quisieron. En ese momento nunca lo hemos tenido más cerca. Pero seguimos queriendo tener un acuerdo por la educación, porque es verdad que aquellos que nos dedicamos a la educación estamos permanentemente vertebrados con una ley y la otra, y eso no puede ser, porque es un perjuicio tremendo. La ley Wert nace para, supuestamente, mejora de la calidad y corregir el fracaso escolar. Les voy a dar un dato. La ley Wert se incorpora en el 15-16 para primero y tercero de secundaria. En ese año, tercero y primero de secundaria únicamente, se gradúa con éxito el 79,3% del alumnado. En el curso 16-17, que ya se incorpora segundo y cuarto, se gradúa el 75% del alumnado. Ahí hay 4 puntos por debajo. No consiguió sensiblemente y claramente subir el éxito educativo. Efectivamente, crea para aquel alumnado que es más débil, aquel alumnado que no es capaz de asumir dentro del sistema educativo un invento de un programa de mejora, aprendizaje y rendimiento que le llaman PEMAR en segundo y tercero, que además de tener unas asignaturas que eran prácticamente más de lo mismo, los sitúa en distintos ámbitos del resto de sus compañeros, con lo cual están excluyéndolos y los lleva directamente a una titulación diferente. Había una titulación diferente para aquel alumnado que tenían PEMAR y los que no habían tenido PEMAR. Y además una titulación que solamente les permitía conseguir el título de formación básica finalista. La formación básica no podía unirse a ningún otro aprendizaje. La LOMLOE, señores, utiliza a partir de los 17 años un programa de segunda oportunidad que los lleva a una formación básica diferente al sistema ordinario, que los deriva en una formación profesional de grado medio, que a su vez está conectada con grado superior, que a su vez está conectada con la universidad. Es decir, todas las oportunidades al que menos puede. Esto es combatir el fracaso escolar. Esto es. Por favor, no utilicen el castellano como un arma arrojadiza. Ya el Tribunal Constitucional, y seguramente lo saben, y el Supremo han resuelto que el castellano debe darse al menos un 25% en el horario lectivo en Cataluña, que es donde se concentra la polémica. Eso es lo que les importa, porque los centros bilingües que tienen inglés como segundo idioma aquí no salen. Por tanto, esto no puede cambiar en la ley. Lo importante, esto tiene un valor simbólico, lo importante es que los estudiantes tienen que acabar la educación obligatoria con un nivel de castellano como de la lengua cooficial absolutamente correcto y esencial. Yo tengo muchos amigos catalanes con hijos que todos hablan castellano también, o sea, allí no tienen ningún miedo. Vamos a ver, ahora defendemos la educación pública. Vaya concluyendo, señora de Pablo, ¿vale? Vaya sintetizando y concluyendo. Sí, voy, un momentito, ya no me queda nada más. La educación pública se defiende, pero no se va en contra de la concertada, no se va en contra, todo lo contrario. Los derechos adquiridos de la concertada no se van a vulnerar, de hecho, únicamente se cambia un matiz, que es el que no tiene labor social, obviamente no lo tiene. Y sí, yo también me voy a remitir a nuestra localidad. Me voy a remitir a nuestra localidad. En nuestra localidad hay 9.000 alumnos, 3 centros concertados que tienen 2.350 alumnos entre los 3 y solo en uno, que tiene 800 alumnos, hay problemas. Los otros 2 están absolutamente tranquilos y defienden la ley y la han recibido con bastante éxito. Y miren ustedes, gritar libertad, el principio de libertad de elección de centro es finito. Depende de las plazas. Si todos queremos ir al mismo centro educativo, no cabemos todos. Luego habrá que disponer de unos criterios de admisión. Por encima de todos está el de igualdad. La educación especial no se va a cerrar de ninguna manera. Y además esto tiene que ver que la ONU dicta al gobierno español que en 10 años somos el país con menor integración de este tipo de alumnado. Y nos dice y nos advierte de que en estos 10 años tenemos que integrar al máximo de nuestro alumnado. Y de camino los centros específicos no se van a cerrar, en ningún sitio lo pone.
Así que sigan ustedes denunciando, sigan ustedes convocando caravanas que confundan al ciudadano, sigan ustedes haciendo esta política, pero que sepan que esto nos separa y esto no es educación. Muchísimas gracias, señora de Pablo, por su capacidad y su vehemencia. Se le nota que está súper implicado, es su vida, y Sí. por tanto es lógico que se imprima ese discurso de esa capacidad y esa vehemencia. Bueno, pues pasamos a la votación, compañeros y compañeras de corporación. Grupo Vox, a favor. Grupo Ciudadanos, a favor. Grupo Popular, a favor. Grupo Adelante, en contra. Grupo Socialista, en contra. Gracias, compañeros y compañeras de la corporación.